Bueno, buenas tardes. Perdona por el retraso, pero hemos tenido algunos problemas técnicos imposibles de resolver, no del equipo que retransmite esto, sino de llegar hasta aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de la hiperactividad y medicación, porque hay muchas consultas de los padres sobre esto, y para ello hemos contado con Fernando Centeno, que es el jefe de servicio de pediatría del Hospital Río Ortega de Valladolid, pero que su especialidad en pediatría es cardiología pediátrica y que os va a intentar aclarar todas las dudas que tengamos. Además es antiguo residente mío y sorprendentemente, a pesar de ser amigo, antiguo residente, ha llegado a jefe. Es algo inaudito en todo esto. Así que, Fernando. Bueno, muchas gracias por la presentación a Enrique, que efectivamente pues yo le considero un buen amigo y sobre todo un gran maestro, que es yo creo todavía más importante. Y nada, dar las buenas tardes a todos y como comentaba él, pues vamos a hablar un poco del trastorno por déficit de atención, hiperactividad y la medicación que se utiliza. Es algo que cada vez vemos más en todas nuestras consultas y que muchas veces pues origina pues dudas o inquietudes en los padres, porque es algo que además está también muy de moda en la literatura científica, con lo cual hay muchas cosas. Agradecer el que pueda estar aquí hoy con todos vosotros, agradecer a la Fundación Hospitalis Nisa, en concreto al Hospital Nisa de aquí de Madrid, a la Fundación Menudos Corazones, con quien siempre pues es un placer poder colaborar, y por supuesto al equipo de la unidad de cardiopatías congénitas del Hospital Nisa, con quien me une pues una excelente relación no solo profesional. Vale. El esquema que vamos a seguir es hablar un poquito de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos ahora, ver un poco las medicaciones de las que estamos hablando, específicamente los psicoestimulantes, ¿no?, que es a los que nos vamos a referir fundamentalmente, ver de dónde viene el conflicto, que es el que puso sobre el tablero el tema de los efectos cardiovasculares que producen este tipo de medicaciones, hacer una pequeña revisión de los últimos trabajos que han aparecido y, por último, pues dar unas recomendaciones que yo creo que nos van a venir bien a todos, que es un poco lo que buscamos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad evidentemente es algo que llevan pues fundamentalmente los médicos de atención primaria, los neuropediatras, los psiquiatras infantiles, y el último tratado que recoge los diagnósticos de las enfermedades mentales, ¿no?, que en general es el que más se utiliza en todo el mundo, que es el de la Academia Americana de Psiquiatría, es lo que se llama el DSM, que la última edición es la DSM-5, que es del año 2013. Y en él define el TDAH como un patrón persistente de inatención porque pueden ser las dos vertientes, ¿no?, de hiperactividad e impulsividad, pero es muy importante que tiene que interferir en el funcionamiento o en el desarrollo del niño con unas características determinadas, ¿no? Y como hablamos, fundamentalmente afecta a la falta de atención, pues con frecuentes cambios de actividades en el día a día, que luego podemos comentar un poco, ¿no? Pues en función de la edad del niño va a ser variable, ¿no? En los niños pequeños se lo vamos a ver con los juegos, y en los niños más mayores pues va a afectar más a la esfera escolar. O con hiperactividad o impulsividad, ¿no?, con una conducta pues rápida, con el no parar quieto, el estar haciendo cosas de forma continua, el no poder, pues como se dice algunas veces, ¿no?, parar un momento. Para diagnosticar este tipo de trastorno es importante tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? La sintomatología tiene que estar antes de los 12 años. Es cierto que se diagnostica también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el paciente adulto, pero en general son pacientes que
vienen arrastrando, por decirlo de una manera, esta enfermedad desde la infancia. Los síntomas pueden ser más orientados hacia la inatención o hacia el componente hiperactivo impulsivos, pero tiene que estar presente en más de dos aspectos, es decir, en la casa, en el colegio, cuando son mayores en el trabajo, con la familia, con los amigos, en las actividades, en el ocio. Tiene que estar en más de dos aspectos. Si es un niño que se porta mal en casa o se porta mal en el cole, pero porque está continuamente moviéndose o porque está haciendo continuamente distintas actividades, pero afecta a un único ámbito, en principio no entraría dentro de estos criterios diagnósticos. Y además tiene que tener repercusión en la vida del niño. Es decir, cuando es un niño inquieto y se mueve y ya está, y eso no supone ningún trastorno, eso no es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Puede ser un niño inquieto, pero eso no es, o un niño que se mueve mucho, puede tener, cada uno tenemos una personalidad y un carácter distinto, pero tiene que tener repercusión sobre lo que consideramos la vida normal del niño. Y por último, no pueden atribuirse a otro tipo de enfermedades, puesto que si no, hablaríamos de esas otras enfermedades. Aunque en este aspecto hay que tener en cuenta que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene mucha comorbilidad, es decir, muchas veces se asocia a otras enfermedades, a otras patologías, y es frecuente que estos niños puedan tener pues síntomas depresivos, ansiedad, etcétera, asociadas a el propio trastorno. La presentación, antes se llamaban de los tipos de enfermedad, con la última revisión del DSM-5 se les denomina presentaciones y bueno, pues son muy sencillas. Puede ser fundamentalmente inatención, fundamentalmente hiperactivo o impulsivo y una presentación combinada en la que cumple criterios de los dos aspectos. ¿Cuáles son estos criterios? Que no quiero enumerar porque tampoco es de lo que se trata esta exposición. Pues de determinados aspectos. Vienen enumerados una serie de ítems para ver cuántos de esos cumple nuestro paciente. Por ejemplo, cuando se sienta en clase no para quieto, no se le olvidan las tareas del cole, no organiza bien sus tareas porque se le olvida cuáles han sido los deberes que le han mandado, o dice que tiene que hacer unos deberes pero se ha olvidado el material en clase con el que tiene que hacer esas tareas, ¿no? Pues son una serie de ítems y tiene que cumplir al menos 6. Para el diagnóstico en el adulto es similar, pero en vez de 6 tiene que cumplir solamente 5. Y estos ítems se deben mantener durante al menos 6 meses. Vale. La clínica, de la que tampoco vamos a hablar, es muy variable, pero como decíamos antes, hay algunos autores, es un tema que tampoco conozco a fondo, el de la clínica de la enfermedad, en el que hablan que incluso en edad gestacional se puede ver que ya estos niños que tienen el componente de hiperactividad tenían movimientos fetales muy intensos, muy precoces. Yo, insisto, es algo que no conozco, pero sí que es cierto que luego se va viendo pues que inicialmente con los juegos tienen mucha dificultad para mantener la atención con una actividad determinada, o periodos de tiempo prolongados en los que tienen que estar con una misma actividad, y posteriormente, cuando van siendo más mayores, pues todo eso repercute fundamentalmente en el ambiente escolar, en el que tienen dificultad pues para realizar o para finalizar las tareas que se les encomienda en el colegio. Como decía antes, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un tema que en muchos aspectos está de moda, ¿no? Hace muchos años que se conoce, y de hecho el metilfenidato se viene utilizando pues hace ya más de 30 años, pero en los últimos años pues se habla mucho de ello, se opina mucho de ello, y como digo, hay mucha literatura científica que trata este tema. En general hay muchas series y hay cifras variables, pero entre un 5 y un 13%, algunas series americanas hablan de hasta un 15% de la población pediátrica puede estar afectada por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso supone que
con el sistema escolar que tenemos en nuestro país, habría al menos un paciente con TDAH en cada una de las aulas escolares, insisto, de nuestro país, y en algunos casos podría haber 2 o 3. Es decir, es algo que realmente está muy presente en la población general. Esa incidencia baja a los adultos porque, bueno, con el paso de los años muchos de esta sintomatología se va normalizando. Afecta de forma más clara a los niños, ¿no? Es más frecuente en varones, también con tasas un poquito variables. Y según va avanzando la edad, parece que ese predominio de varones va siendo menor. Y no se sabe muy bien si pues puede ser una cierta susceptibilidad genética a determinados factores ambientales, no se sabe. Hay muchas teorías en la etiología del propio trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay muchas teorías, hay teorías neurobiológicas que hablan de alteraciones detectadas en resonancia funcional, etcétera. Y bueno, se está estudiando mucho y hay muchas teorías y no se sabe exactamente a qué se debe, pero es cierto que, como digo, afecta más frecuentemente a los varones. La edad media de diagnóstico está en torno a los 5 años y hay que tener en cuenta que muchas de estas características que comentábamos o de aspectos que comentábamos de que el niño se mueve o no para o cada vez juega con una cosa de forma continua, pues prácticamente hasta los 3 años lo podemos considerar normal, porque todos o la mayoría de los niños son así. Todo lo contrario, lo que nos llama la atención es cuando uno de nuestros pequeños chicos no se comporta así. Por lo que respecta a los pacientes con cardiopatía congénita, también se sabe que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es más frecuente en nuestros pacientes, al menos en los pacientes que han necesitado cirugía cardíaca. No hay ninguna patología concreta que se asocie de una forma más especial que otras al TDAH, pero en grupo, sin ninguna duda, es una patología que es más frecuente en los pacientes con cardiopatía congénita. No ocurre lo mismo con pacientes, por ejemplo, con trastornos eléctricos, con arritmias, etcétera, pero con cardiopatía estructural sí. Al menos, como digo, las complejas, las que necesitan cirugía. También el mecanismo tampoco se conoce del todo, ¿no? Cada vez la relación entre el corazón y el cerebro se le está dando más importancia, se vincula de forma más clara y, en cierta manera, se está viendo que algunas o varias de las alteraciones del neurodesarrollo que se pueden producir se ocurren en los pacientes con cardiopatía de una forma más o menos parecida a como ocurre con los recién nacidos prematuros, que en el seguimiento a veces pues aparecen pequeñas alteraciones en el lenguaje o, como decimos, algunas alteraciones en el neurodesarrollo de forma pues parecida, como digo, a este otro grupo de pacientes. ¿Qué medicaciones vamos a usar? Y pasamos ya a la segunda parte. Pues la medicación que más se ha utilizado claramente son los psicoestimulantes, fundamentalmente el metilfenidato, ¿no? Es un derivado anfetamínico y hay otros derivados anfetamínicos. Hay uno que se ha introducido recientemente, también en función de los sistemas con distintos sistemas de presentación, de administración, con pautas más o menos cómodas, pero en general son los más usados y son efectivos y seguros, y ese es el mensaje fundamental que hay que transmitir. En los últimos años se han introducido otros 2 fármacos también desde el punto de vista cardiovascular interesantes, que son la tomoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, y la guanfacina. Estos son términos muy técnicos, pero bueno, saber que es un grupo distinto, pero en general este tipo de fármacos son los que se utilizan específicamente para el trastorno por déficit de atención. Muchos de estos pacientes pueden necesitar otras medicaciones, pues como comentaba antes, si tienen síntomas depresivos o tienen ansiedad, habrá que tratar la ansiedad o la depresión, pero no vamos a hablar de ellos. Como decía, el más utilizado y el más frecuente es el metilfenidato, del que hay distintas formas de presentación, con sistemas de liberación prolongada, con el sistema OROS y
con distintas pautas de administración. Está claramente documentado, como digo, que todos estos fármacos tienen un pequeño efecto cardiovascular. En concreto, con el metilfenidato aumentan entre 3 y 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. Y también aumenta un poquito, entre 3 y 10 milímetros de mercurio, la tensión arterial. Estas elevaciones se detectan desde las primeras semanas de tratamiento y se prolongan a lo largo del tiempo, pero son, en principio, muy poco relevantes. También puede aumentar un poquitín la tensión arterial diastólica, pero eso sí que claramente se ha visto que clínicamente no es significativo. Y, por último, respecto al electrocardiograma, no produce ningún tipo de alteración. Con eso, ¿qué es lo que podemos concluir o podemos orientar? Pues que con el metilfenidato, los niños sin enfermedad cardíaca no hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, puesto que estas pequeñas alteraciones apenas tienen trascendencia clínica, y que la valoración previa al inicio de la medicación es suficiente con hacer una historia clínica exhaustiva en la que hay que buscar pues, síntomas sugerentes de enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, de muerte súbita no explicada, antecedentes personales de convulsiones no aclaradas, bueno, pues de distintos aspectos que en general en la consulta de cardiología son las preguntas que hacemos de forma habitual. Y también hay que realizar una exploración física completa en la que hay que hacer una auscultación, hay que hacer una búsqueda de los pulsos, hay que tomar la tensión, hay que buscar la frecuencia cardíaca y en principio con estos hallazgos serían suficientes. En los pacientes que sí tienen una enfermedad cardíaca, sí que hay que hacer, en principio, probablemente alguna exploración más. Pero lo que se ha visto es que los pacientes con enfermedad cardíaca no tienen más efectos adversos cardiovasculares por el hecho de estar tratados. Es decir, ya sabemos que hay algunas cardiopatías, por ejemplo, que sí suponen un riesgo de, por ejemplo, muerte súbita. Pues ese grupo de pacientes tienen la misma incidencia de muerte súbita cuando están tomando medicación o cuando no. Es decir, que no modifica la evolución natural de la enfermedad. Y como decía antes, no hay ninguna enfermedad en concreto, ninguna cardiopatía en concreto que tenga un riesgo aumentado específico, ¿vale? Y por último, sí se sabe que hay algunas alteraciones, especialmente el síndrome de QT largo congénito, que es el que las pequeñas alteraciones eléctricas pueden tener una mayor importancia, y sería quizá casi la única enfermedad cardiológica en la que deberíamos ser especialmente cautos. Respecto a los otros dos fármacos, la tamoxetina sí produce un aumento más importante de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, y lo produce en un volumen relativamente importante de los pacientes. Con lo cual hay que ser muy cauto y en principio no se debería usar en pacientes que ya tengan pues, algún tipo de taquiarritmias, que tengan hipertensión arterial o en los que la elevación de la frecuencia cardíaca o de la tensión arterial pueda empeorar la enfermedad previa. Lo mismo ocurre en los pacientes con cardiopatía. Sí se puede utilizar, pero si es una cardiopatía o una enfermedad vascular que se va a ver condicionada por ese aumento de frecuencia cardíaca o de tensión arterial, no deberíamos utilizar este tipo de fármacos. Y por último, la guanfacina, como os decía, acaba de salir al mercado, hasta hace muy poquito estaba solo como fármaco extranjero, también tiene efectos cardiovasculares claros. En general la tendencia que tiene es al revés, a bajar la tensión, aunque está descrita también la hipertensión, pero en general tiende a bajar la frecuencia cardíaca, incluso a producir un bloqueo. Y cuando se utiliza hay que hacer un control riguroso, una monitorización de la frecuencia cardíaca y del pulso, pues antes de iniciar el tratamiento, a los 3 meses y posteriormente revisiones periódicas cada 6 meses, ¿vale? Y también es importante que este fármaco no se puede quitar de golpe, porque cuando se quita de golpe produce lo que se llama un efecto rebote, y al producir habitualmente una bajada de la tensión o una bajada de la frecuencia cardíaca,
lo que se producen son elevaciones bruscas de estos parámetros, con lo cual hay que retirarlo siempre con dosis decrecientes, ir muy despacito para quitarlo poco a poco. En el caso de pacientes con enfermedad cardíaca, con enfermedad cardiológica, con algún tipo de cardiopatía, es un fármaco con el que hay que ser muy cauto, porque, como decimos, estos efectos secundarios pueden tener repercusión sobre la propia enfermedad. Y es importante que antes de iniciar el tratamiento tengan una visita y una valoración por parte del cardiólogo infantil, que es el que al final tomará la decisión. Como decía, quería hacer un comentario sobre por qué se puso sobre la mesa este tema de los efectos cardiovasculares y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que ocurrió es que, ya hace mucho tiempo, en el año 2000, la Academia Americana de Pediatría, con la parte que se encargaba de este tipo de trastornos y de la psiquiatría infantil, ya establecieron claramente que los psicoestimulantes, y en concreto el metilfenidato, era eficaz, iba bien para estos trastornos. Pero en el año 2006 ocurrió que la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es la organización que se encarga de regular todos los fármacos en Estados Unidos, pues empezó a recibir o empezó a contar, o el caso es que de repente vio que tenían notificadas una serie de casos de muerte súbita en pacientes pediátricos que estaban tomando metilfenidato. Y entonces de entrada se reunió el comité y hubo una votación en la que 8 miembros votaron a favor y 7 en contra, y decidieron poner lo que se llamaba un black box, ¿no? Como si fueran las velas negras que ponía una famosa bruja aquí en la tele. ¿Qué significaba eso? Que le ponía una marca a este producto que implicaba que tenían que poner una nota visible en cada uno de las cajas para que los pacientes pudieran verlo, y que tenían que hacer una guía específica para administración del paciente, porque se consideraba un fármaco potencialmente peligroso. A partir de ahí empezó a haber artículos comentando esta decisión, ¿no? Por ejemplo, en el New England hablaban de la cantidad de pacientes que hay en tratamiento con el TDAH, y que aunque se habían documentado estos casos de muerte súbita, había que ser muy cauto, porque hay muchísimos pacientes que lo estaban tomando y ya se sabía que tenían unos ligeros efectos cardiovasculares, pero que realmente no eran clínicamente importantes, ¿no? Hubo distintas correcciones, ¿no?, a los artículos estos de opinión, y, por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría Americana y la Asociación de Psiquiatría Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil se posicionó diciendo que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad implicaba mayores tasas de consumo de alcohol, de drogas, fracaso escolar, una serie de condicionantes que eran mucho más peligrosos que el hecho de dejar el tratamiento en los pacientes a los que les iba bien, y que por tanto era una medida que la FDA había tomado de forma un tanto precipitada. La Asociación Americana de Pediatría, en este caso el comité, también lo revisó, y efectivamente lo que decían es que para pacientes con cardiopatías estructurales, miocardiopatías, alteraciones del ritmo, había que valorar de forma cuidadosa todos esos efectos cardiovasculares para ver si realmente tenían trascendencia clínica o no, pero lo que acababan diciendo es que no eran significativos, y que de hecho, viendo el volumen de pacientes que tomaban metilfenidato en los Estados Unidos y los casos de muerte súbita que se habían documentado, las tasas que salían eran más bajas incluso que las que se esperaban para población general. O sea que incluso siguiendo, a pesar de que hubiera habido esos casos, como había tantos niños que lo tomaban, se podía incluso considerar un factor protector, y que por tanto no había asociación específica ni había causalidad. Finalmente, como digo,
lo que recomendaron es que la muerte cardíaca repentina son excepcionales, que son incluso, no, al menos no son más frecuentes que en los niños que no lo estaban tomando y que por tanto no tenía relación, y que no era necesaria la realización de un electrocardiograma antes de instaurar los medicamentos. ¿Por qué se posicionaron en esto? Pues porque la Academia Americana de Cardiología, la AHA, también tenía un grupo dedicado a los niños y ellos sí que recomendaron que antes de empezar el tratamiento para el TDAH hubiera que hacer un electrocardiograma. Ellos decían que el electrocardiograma era relativamente sencillo, una medida que no era cara y que era importante para detectar alteraciones cardíacas silentes, fundamentalmente pues, síndrome de QT largo, Wolff-Parkinson-White, síndrome de Brugada, miocardiopatías, etc. Ellos recomendaban que había que hacer la base, que sigue siendo la exploración física y la historia clínica detallada, pero que cuando hubiera, no solo cuando hubiera algún dato sugerente, sino que el realizar ese electrocardiograma podía permitir el detectar estas otras enfermedades que son raras, pero que podían tener un riesgo claramente aumentado de efecto adverso. Comentaban un trabajo que se había publicado en Pediatrics en el que decían que no estaba claro qué es lo que había que hacer, ¿no? El trabajo en concreto se titulaba así. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues la recomendación es que no se debían suspender los tratamientos, que no se debían modificar las pautas y que, aunque ellos recomendaban la realización del electrocardiograma de forma rutinaria, no debía retrasarse ningún tratamiento por el hecho de que no estuviera hecho. Se empezaba el tratamiento, pero que sí que consideraban que podía ser adecuado hacerlo. Les parecía, como dicen ellos, razonable y útil, aunque no había unas recomendaciones claramente estandarizadas. La Academia Americana de Pediatría, sin embargo, a continuación lo que dijo es que ellos no respaldaban esa recomendación. ¿Por qué? Porque ellos lo que decían es que cuando analizas los datos, si concluyes que la tasa de muerte súbita en estos pacientes es exactamente igual que en los pacientes que no están tratados, si no se recomienda un electro rutinario para toda la población general, no hay por qué hacerlo en los pacientes con TDAH y tratamiento, ¿no? Y que de hecho la propia AHA, la American Heart Association, no recomienda la realización del electro de forma sistemática para todos los chicos y adolescentes y que, por tanto, no se debía hacer. La verdad es que ahí estuvieron un tiempo unos y otros dudando, ¿no?, de qué hacer, pero al final la recomendación que hizo la Academia Americana de Pediatría y que actualmente también comparte la AHA es que lo que hay que hacer es una valoración detallada de los niños, hay que hacer una historia clínica completa en la que hay que buscar bien antecedentes de cardiopatías, antecedentes de muerte súbita, antecedentes de palpitaciones, convulsiones no aclaradas y historia familiar, incluyendo muertes súbitas también precoces, ¿no?, en paciente joven como antecedente importante. Y luego la exploración física en la que hay que buscar pues, una serie de hallazgos, hay que hacer la auscultación, hay que buscar estigmas del síndrome de Marfan, etc. Muy bien. Y para acabar, aquí en España, pues la Agencia Española del Medicamento, ¿no?, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues también se hizo eco de la trascendencia que había tenido esto en los Estados Unidos, pero bueno, lo que acabó concluyendo fue un poco lo mismo, ¿no?, que se sabe que este tipo de psicoestimulantes tienen efectos cardiovasculares, que aumentan la frecuencia cardíaca, que aumentan el pulso, pero que no hay ningún dato que haga sospechar que sean que estos efectos a largo plazo o que puedan producir eventos adversos graves, ¿no?, como hablamos, muerte súbita, infarto, arritmias. Entonces, insistían en que lo que hay que hacer es una valoración, que cuando hay algún efecto adverso hay que notificarlo para que ellos puedan tener constancia y llevar un registro de si se produce alguna de estas alteraciones,
que la medicación debe estar llevada por médicos con experiencia y que en manos de ellos son ellos los que tienen que considerar la realización o no del electrocardiograma o de cualquier otra prueba. Vamos avanzando y ya no queda demasiado. Y lo siguiente que he querido hacer es una revisión de algunas de las publicaciones. Como os decía, está muy de moda, es un diagnóstico que es muy frecuente, como hablábamos antes, hasta un 10%, hasta un 15% en algunas series americanas. Eso es un volumen importantísimo de pacientes y se está publicando de forma continua. Hay muchos trabajos, la mayoría confirman todos estos datos de los que estamos hablando, pero quizá he querido destacar alguno para que veáis que realmente se publica de todo y que hay trabajos absolutamente contradictorios. Entonces, cuando todo esto está claro, por ejemplo, en el año pasado, en el 2016, en el British Medical Journal se publica este artículo en el que habla de la seguridad cardiovascular del metilfenidato, ¿no? en niños. Hacen una revisión de la base de datos en Corea del Sur y revisan todos los pacientes que tenían con metilfenidato, que son más de 1 millón de pacientes, y ven todos los eventos adversos cardiovasculares que han tenido. Y lo que hacen es, basados en cuándo como allí lo tienen todo codificado, basado en cuándo se habían hecho las recetas a esos pacientes, plantean si esos eventos adversos que están codificados en las urgencias de los hospitales y de los servicios de pediatría, el niño estaba tomando metilfenidato o estaba en fases de descanso o había suspendido la medicación. Y sorprendentemente lo que le sale es que tienen clarísimamente muchos más efectos adversos cuando sí están tomando la medicación. Es decir, que todo lo que estamos hablando, que hay cientos de trabajos publicados, pues con una base de datos muy grande da justamente lo contrario. Aunque es cierto que tiene algunas limitaciones, ¿no? El trabajo, pues porque puede que haya muchas prescripciones que no estén documentadas, muchos efectos que a lo mejor no están documentados y que no están grabados. Algunas de estas historias se preguntaba a los pacientes mucho tiempo después, con lo cual, tiene limitaciones, pero realmente las conclusiones que saca son un poco las contrarias de lo que estamos hablando. Y como digo, hay trabajos, pues casi cada día sale algún trabajo nuevo. Empiezan a salir también trabajos de los fármacos más actuales, ¿no? Como la guanfacina, y hay trabajos que tienen conclusiones pues muy curiosas, por llamarlo de una manera. Pues por ejemplo, unos datos que ya sabíamos, te dice que la guanfacina sí que baja la frecuencia cardíaca y la tensión, que el metilfenidato lo sube y que entonces los pacientes que están con tratamiento combinado, uno y el otro se compensa y no tienen modificaciones. Este otro es sobre atomoxetina y, como hemos visto en la presentación, al hablar de los fármacos, sí tienen una frecuencia cardíaca y una tensión arterial más alta, y de hecho la mayoría de los pacientes notaron que esa frecuencia cardíaca iba más alta, tuvieron algún tipo de palpitaciones, etcétera, incluso hasta un 12% con sintomatología que ellos consideraban moderada. Pero a pesar de eso, muy pocos pacientes tuvieron que suspenderlo. Esto, no solo con la atomoxetina, es muy importante porque, a pesar de que es posible que tengan un pequeño efecto cardiovascular, la medicación en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en algunos casos es claramente efectiva. Y como estábamos hablando, es una medicación que tiene repercusión, porque la tiene que tener incluso para el diagnóstico, tiene repercusión en la vida del niño. Entonces, cuando se le pone una medicación a la que responde y le va bien, realmente les cambia la vida a los niños. Entonces, un paciente al que se le ha pautado una medicación y que le ha resultado claramente efectiva, hay que ser muy
prudente a la hora de retirarlo, porque a pesar de que pueda haber efectos cardiovasculares, pues a lo mejor tenemos que valorarlo de otra manera o qué otras alternativas tenemos, porque la medicación le está, como digo, cambiando la vida. Vale. También hay publicaciones rarísimas, ¿no? Pues es que hay... os he traído esta, que es también del mes pasado, para que veáis que hay publicaciones en revistas indexadas, que las conclusiones que te dan es que en este caso lo que valora es la presión arterial y el índice, la antropometría, ¿no? El índice de masa corporal, y te acaba diciendo unos pacientes les sube y a otros pacientes les baja, y esa es la conclusión. Pues y resulta que está, como digo, publicado. Incluso se está valorando también, hay un trabajo alemán con una serie también muy amplia en el que valora si la vitamina D, que también es un producto muy de moda, puede tener algún tipo de alteración o algún tipo de interacción con los niveles de tensión arterial en estos pacientes. Y por último, comentar que en los adultos, como decía, hacen falta 5 criterios en vez de 6 para el diagnóstico, pero que también hay trabajos. De hecho, este es un caso puntual en el que se ha documentado un paciente que estaba en tratamiento y que tuvo un infarto, ¿no? Como hablamos, es un caso puntual de un paciente. Ya sabemos que el paciente adulto tiene una incidencia más alta de cardiopatía isquémica que los niños, y este simplemente porque era un trabajo español del Grupo de Valencia, del doctor Peset, en el que hablaba de todos los factores, un trabajo muy bonito que revisa un montón, hace un metaanálisis en el que revisa un montón de factores que pueden afectar al tipo de fármaco que se prescribe a los niños, ¿no? El precio, la accesibilidad, el conocimiento de los efectos, bueno, un montón de aspectos en el que los aspectos de seguridad son algunos. Y por último, pues tener unas recomendaciones de entonces qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como comentaba antes, la Agencia Española del Medicamento asume que los psicoestimulantes tienen efectos cardiovasculares, en principio son leves, y que lo que hay que hacer es dejarles en manos de alguien con experiencia, que hay que tener cuidado porque puede aumentar la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, y en pacientes en las que esas elevaciones puedan producir algún tipo de arritmia o algún tipo de alteración hay que ser muy cauto, y que al menos una vez al año hay que hacerles una valoración para decidir la continuidad o no de el tratamiento. Como el tratamiento con metilfenidato puede causar o exacerbar otro tipo de trastornos, pues igual hay que tener un examen muy cuidadoso y un seguimiento meticuloso. Y en concreto hablaba también del tema del peso, que es un tema que también a veces se afecta en los pacientes por este tipo de medicación. Para nosotros, en la práctica, una de las guías que más seguimos, ¿no? Pues es el UpToDate, que es una especie de aplicación que bajo suscripción permite revisiones periódicas, pues, de distintos aspectos. Y el UpToDate lo que nos recomienda, que son unas recomendaciones también basadas en lo que dice la AJA y lo que dice la Academia Americana de Pediatría, es que la medicación sabemos que tiene estos efectos cardiovasculares, pero que son muy poco importantes, y que la base de la valoración previa sigue siendo la historia clínica detallada y la exploración física, y que en ella hay que hacerlo orientada especialmente hacia signos de cardiopatía, ¿no? Como hacemos en la valoración predeportiva o en tantas de nuestras consultas. Cuando el paciente sí que tiene algún tipo de alteración cardíaca, en principio sí habría que hacerle el electrocardiograma, y parece razonable también que la decisión se tome de forma conjunta con el cardiólogo infantil, ¿eh? En cualquier caso, sabemos que los efectos secundarios no están y que
la medicación, como decía antes, puede ser muy beneficiosa para el paciente. Entonces, la decisión de iniciar el tratamiento o hacer un tratamiento de prueba debe valorarse de forma conjunta y debe explicarse con la familia, porque en algunos casos se puede plantear incluso iniciar otro tipo de medicación cardiológica o de lo que sea para mantener esa medicación cuando ha sido claramente efectiva. Y que en cualquier caso siempre hay que mantener un control sobre todos los síntomas que puede referir el niño, tener palpitaciones, mareos, síncopes, dolor torácico, disnea con el esfuerzo, etcétera, y un control de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. Y por último, antes de pasar a las preguntas o los comentarios que queráis hacer, simplemente pues ilustrar lo que en algunos sitios he visto como galería de notables, ¿no? Que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es muy frecuente, está muy, como digo, muy presente en nuestro día a día, pero que se conoce desde hace mucho tiempo y que, por otro lado, no debemos estigmatizar a nuestros pacientes, que grandes genios de nuestra historia en todos los aspectos de no solo del arte y de la ciencia, pues parece que eran pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Sí. Fernando, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. Uno, parece un poco sorprendente el grado prácticamente de epidemia actual de esta patología, ¿no? Eso, por una parte, plantea la duda de, o sea, cuánto de verdad hay en ello. Luego, la segunda pregunta, sobre todo en relación con los notables, ¿no? O sea, ninguno de estos ha tomado medicación y todos han, como sabemos, llevado una vida pues exitosa, ¿no? Nos hemos centrado nada más que en medicación, pero ¿hay algún otra serie de tratamientos que por lo menos sean igual de eficaces? Sí, a ver, primero, lo del ¿cuánto de esto hay de verdad? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo se está volviendo un poco, en medicina ocurre en muchos aspectos, ¿no? Que seguimos la ley del péndulo, ¿no? Y vamos de un lado al otro. Y evidentemente el TDAH ha estado y está de moda, y yo creo que hay un porcentaje, sin duda hay un porcentaje de niños no diagnosticados de algunas comorbilidades, en algunos pacientes que a lo mejor con patología más severa, incluso en el trastorno del espectro autista, con otras alteraciones del neurodesarrollo que podrían o que también tienen un TDAH, y sin duda hay pacientes sobrediagnosticados. Entonces, ha habido un momento en el que al niño que se movía en clase ya le mandaban al psiquiatra con el diagnóstico del TDAH, y eso no es así. Como digo, tiene que cumplir una serie de criterios y tiene que tener repercusión en su vida, porque la primera palabra del diagnóstico es trastorno. En el momento que el niño es muy inquieto, pero hace una vida normal, va bien en el cole, se relaciona bien, en casa está bien, ese niño no tiene un trastorno. No tiene un trastorno. Por tanto, yo creo que realmente se ha abusado del diagnóstico, sin duda. Mi impresión es que ahora mismo se está bajando un poquito, se está volviendo un poco no sé, a ser un poco más cauto, ¿no? con este diagnóstico. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues cuando hablo de hasta un 15%, ¿no? de la población infantil, pues es un disparate. Segundo,
Otro tipo de medicación, yo me he centrado exclusivamente con esto. Las bases del tratamiento del TDAH son, por un lado, la medicación y, por otro lado, lo que llamamos las terapias conductuales, etcétera, ¿no? Sin duda, por ejemplo, las terapias conductuales ayudan muchísimo a la familia, porque hay que tener en cuenta que cuando un paciente tiene una afectación moderada o severa, tiene repercusión ya no solo para el propio niño, sino en toda la familia, ¿no? Y este tipo de terapias conductuales y demás a la familia ayudan mucho. Dentro de los tipos de las distintas presentaciones del TDAH, pues las terapias, por ejemplo, parece que controlan mejor o que van mejor en la impulsividad, por ejemplo, y demás, y con la medicación pues eres capaz de controlar otro tipo de síntomas. Pero en principio siempre deben ir, es muy raro que aunque no cumplan más de 6 criterios de cada una de las ramas, normalmente es un trastorno mixto, y de hecho se llama trastorno de atención e hiperactividad, ¿no? Con lo cual siempre tienes parte y parte, y son dos herramientas que deben ir de forma casi paralela, ¿no? Terapia conductual y medicación. Y por último, lo de los ilustres, pues sin ninguna duda, como digo, niños inquietos ha habido siempre, y de entre ellos algunos seguro eran TDAH, pero la sintomatología habitualmente va mejorando con la edad. Por eso en el adulto tiene menos repercusión. En el adulto, la mayoría de los TDAH que no han sido diagnosticados y algunos mantienen sintomatología, pues tienen eso, les cuesta concentrarse en el trabajo, hacer las tareas de forma ordenada, acabar un trabajo antes de empezar la siguiente cosa, y tienes todo a medias, ¿no? Bueno, eso yo no sé si seré un TDAH, pero a mí también me pasa, que tengo siempre todo a medias. Claro. Pero en el adulto la sintomatología habitualmente es mucho más, se va suavizando. Hay otro aspecto en esto que es, como digo, mucha repercusión se tiene sobre el medio escolar. Y en el medio escolar hay muchos otros factores que hacen que un niño pueda llegar al fracaso escolar, ¿no? Entonces, pues veamos ahí a Albert Einstein. Con el cociente integral de Albert Einstein, aunque tuviera problemas de que no se concentrara bien, le sobraba por otro lado, ¿no? Si tienes un cociente intelectual límite y añades un trastorno de déficit de atención, probablemente vas a tener muchos problemas e incluso mucha dificultad para conseguir salir, ¿no?, de ese fracaso escolar. Entonces hay otra serie de condicionantes que hacen que ante una misma situación la repercusión que tiene sobre el día a día del niño pues sea totalmente variable. Tenemos, doctor, una pregunta de José que nos dice: mi hijo está trasplantado de corazón, tiene TDAH y en estos momentos toma el Banse, cuyo principio activo es el desanfetamina dimesilato. Sí. No ha dicho usted nada de este tipo de compuesto, ¿qué opina? Sí, es un fármaco que acaba de salir al mercado hace también muy poquito. Los fármacos más nuevos en este tratamiento son la anfetamina y la guanfacina, son los últimos que han llegado, y yo creo que hasta hace menos de un año no estaba disponible en el mercado en España. Los efectos cardiovasculares de la anfetamina son muy similares al metilfenidato. Por eso no he hablado en concreta de ella, porque entra en el grupo de psicoestimulantes. Es un derivado, el metilfenidato es un derivado anfetamínico y son similares. Produce una ligera elevación de frecuencia cardíaca, una ligera elevación de tensión arterial, pero con datos no clínicamente significativos. Muchas gracias por tu exposición, conocedor profundo de esto. Me adhiero un poco al comentario de los padres, siempre desde el punto de vista del cardiólogo infantil, al cual vienen los niños para el famoso electrocardiograma, para el famoso QT,
para la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, etcétera, ya sea al inicio del tratamiento, pre o a la mitad del tratamiento. Entonces, efectivamente hay una atmósfera de sobrevaloración de la enfermedad. Y hemos tenido por aquí un interesante caso que venía con este diagnóstico, y resulta que hurgando en la anamnesis había una dificultad de adaptación escolar que también se entiende como propia de la enfermedad, existiendo tal como es, ¿verdad? Y un cambio de colegio en ese niño en particular le produjo un cambio sustancial, hasta el punto de no tener ninguna medicación. De manera que efectivamente aquí hay una zona gris que no entendemos muy bien, al menos los cardiólogos pediatras. Tú seguro que sí. No, a mí me cuesta muchísimo también, me cuesta muchísimo, y además es una patología. La zona gris existe en todo, existe en todo, pero yo diría que es de las patologías sin duda en el que la zona gris es más grande. Es más, nos quedamos casi sin zona, cada vez hay menos zona negra y zona blanca, y lo que hay es una zona gris inmensa. Entonces te iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es el que tiene que hacer el diagnóstico con la puntuación de los 6 elementos que has contado? ¿El pediatra, el psiconeurobiólogo, psiquiatra, el neurólogo propiamente dicho? ¿Quién de los tres es el que tiene que llevar la dirección del paciente en cuanto a medicación, en cuanto a todos los aspectos clínicos correspondientes? ¿Y cuál es nuestra vinculación entonces? ¿Hasta dónde podemos llegar como cardiólogos infantiles, los que no conocemos esto? Yo te voy a hablar un poco también pues de mi experiencia, ¿no? Yo creo que una patología tan prevalente como esta, la base debería ser el pediatra de atención primaria. Entonces, yo creo que la sospecha diagnóstica, la valoración inicial e incluso el inicio no del tratamiento, yo creo que puede e incluso debe recaer en el pediatra de atención primaria, porque yo creo que no hay está perfectamente capacitado para ello, sin duda, e incluso para iniciar el tratamiento. En función de la evolución, yo creo que cuando un paciente no va bien, debe ser remitido a otro especialista. Entre el neuropediatra o el neurólogo infantil y el psiquiatra, pues hay dudas. Desde luego, cuando la comorbilidad, muchas veces hay comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Cuando hay otro tipo de alteraciones de, como digo, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, que a veces hay pacientes que tienen, sobre todo en el espectro de la impulsividad y la hiperactividad muy marcadas, hay veces que se llega a lo que se llama el trastorno, ¿no?, desafiante, ¿no? Llegas casi a un trastorno antisocial, ¿no? Eso es patología psiquiátrica y yo creo que debe ser valorada por el psiquiatra. Sin embargo, hay otra parte que a veces son sobre diagnósticos y que realmente es lo que pasa. Se etiqueta de TDAH y no lo es, que pueden estar rozando pues coeficientes intelectuales límite, rozando ahí el retraso mental u otro tipo de alteraciones, como digo, retrasos muy leves o otro tipo de alteraciones de neurodesarrollo, que sí sería el neuropediatra. Y nuestra relación, yo creo que nuestra parte como cardiólogos infantiles, yo evidentemente el paciente que me mandan le hago la valoración y hago el electrocardiograma. En principio, yo personalmente, cuando hago el electrocardiograma en paciente sano sin patología, cuando a mí me le remiten, sí que le hago el electrocardiograma, pero en principio no dejo programadas ninguna revisión con un electro normal, ya está. Otra cosa es el paciente que tiene patología cardíaca, el cardiópata y especialmente los pacientes con trastornos del ritmo, ¿no?, o canalopatías, etcétera. Por supuesto que eso ya es una indicación, casi diría, por nuestra parte. Pero lo que comentaba antes, no sé si hablan de una efectividad del tratamiento en torno a un 70%. Un 70% es mucho. A lo mejor hay mucho sobrediagnóstico y por eso
hay pacientes en los que no responde, pero el paciente que le va bien, bueno, es que realmente, es que de verdad, la expresión de les cambia la vida a todos. Entonces, cuando viene un paciente que está en tratamiento, que le ha cambiado la vida a la familia y que tiene palpitaciones y que tiene extrasístoles o que tiene yo siempre se lo expongo, mire, esto sea debido a la medicación, es posible, en principio el efecto es muy pequeño, pero puede ser, no es la causa primaria, pero puede ser el desencadenante final, ¿no? Esa gota que colma el vaso, pero a lo mejor podemos plantear tratar la arritmia para no suspender ese tratamiento que le ha cambiado la vida. Entonces, yo en general la decisión habitualmente la dejo siempre en manos del psiquiatra, pero se lo suelo poner, puedo decir, por mi parte no veo inconveniente en tratar al paciente a pesar de que se hayan encontrado estas alteraciones, ¿no? Y no tengo inconveniente en poner tratamiento cardiológico, pero el mantener o no el tratamiento siempre se lo dejo un poco a él. Otra pregunta, desde el punto de vista como cardiólogo, efectivamente ya se conoce que hay una clara asociación entre la maduración del sistema neurovegetativo y los sistemas de dispersión del QT, de la onda P, del PR, etcétera. De manera que estos psicoestimulantes de alguna manera alteran eso. Yo te lo digo esto de forma empírica. O sea, no tengo ningún dato científico profundo. Me pregunto entonces, ¿no será que la presencia del cardiólogo, no en la toma de decisiones, pero sí en el seguimiento, no tendrá que ser más pausada y más potente? Porque un niño va avanzando en su edad y va cambiando ese fenómeno de asociación entre el sistema neurovegetativo y el comportamiento eléctrico del corazón. Eso es un descubrimiento real, no es no es empírico. La cuestión es si es empírico la relación entre la medicación, el cardiólogo y este factor. Pues en concreto el QT es lo que claramente se ha documentado con distintos fármacos de estos, una prolongación del intervalo QT. En algunos hablaban en paciente con QTs previos normales hasta de 470, o sea que sí que la alteración del QT es clara que se puede producir, con lo cual no hay ninguna recomendación a este respecto. Sí que hablan del paciente que tiene las alteraciones previamente, que hay que hacer un seguimiento, pero en ningún sitio habla del seguimiento. Pero yo creo que lo que dices es más que razonable, ¿no? Porque efectivamente estas cosas claro, porque cambian. Algunos fenotipos de canalopatía no se empiezan al nacimiento, no se ven en el primer día de vida ni en el quinto, se ven mucho más tardío. Sí, ese es un problema que vemos en la consulta, no solo con esto, ¿no? Que nos pasa con todos, pues igual, ahora en la valoración que comentaba antes igual, que en cierta manera la valoración previa es parecida, ¿no? Del niño deportista, pues también incluso con todo normal, paciente sano sigue haciendo deporte, revisión cada 2 años, ¿no? Justamente nos decía Lola que iba a hacer la misma pregunta, ¿qué especialista es el más indicado para diagnosticar el TDAH? Que si es suficiente con que el orientador del colegio le haga unos test, porque nos dice que su hijo tiene 16 años y síndrome de Marfan, diagnosticado de altas capacidades. Vale. En su caso en concreto, a ver, yo creo que el orientador no es la persona adecuada para hacer el diagnóstico de TDAH. Yo creo que el orientador escolar es muchas veces la persona que da la voz de alarma, pero yo creo que no es la persona adecuada para hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer, yo creo, un médico especialista. Y en concreto, yo creo que debe pasar por el pediatra de atención primaria y, si acaso, en función de las características de cada paciente, la derivación a neurólogo o a psiquiatra. Pero yo creo que el pediatra de atención primaria sí puede hacer, pero yo creo que tiene que ser un médico el que haga el diagnóstico, porque si no, corremos el riesgo claramente del sobrediagnóstico. Y, perdona, sabía que tenía algo más y en el caso del Marfan, por ejemplo, es una de las enfermedades que sí necesita una valoración cardiológica de forma continuada, ¿no? Ese pequeño efecto de la tensión arterial, ese pequeño efecto, sí puede tener algún tipo de condicionante, con lo cual, en concreto, sí debe
hacer el seguimiento cardiológico independientemente de que esté diagnosticado del TDAH, porque esa medicación, en principio, como digo, sí se le puede tratar, pero sí que hay que valorarlo. En concreto, el Marfan es una de las patologías que hay que buscar sistemáticamente en la exploración física, ¿no? Con algunos hallazgos más o menos característicos de este síndrome. Muchas gracias, doctor Centeno, por su ponencia. Me ha gustado también al final cuando estaba hablando del tema riesgo-beneficio, porque como madre yo pensaría, ¿realmente me compensa? O sea, quizás si es un TDA, no es un TDAH, o no, digo, a ver hasta qué punto realmente los efectos secundarios no van a ser demasiado. Entonces quizás a veces dices, pues opto por no medicar. Sí. Que quizás a veces es una solución, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que valorarlo. Sí. Y pues el ejemplo que contaba con Mario, ¿no? Yo sí tengo el paciente, lo que hay que hacer es, esto puede deberse, pero hay que ver. Yo creo que es fundamental la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento. Claro. Luego, ¿hay curación o una vez ya empiezan a medicarse? Esta es mi pregunta. Si ya son crónicos, No. O quizás cuando llegan a la edad adulta ya dejan la medicación. Claro. ¿Es algo que va aflojando? Sí, sí que hay adultos tratados, pero el porcentaje es mucho menor. Entonces, lo que hablábamos es la evolución que ha habido tradicionalmente, ¿no? En los niños es muy frecuente o relativamente frecuente y va disminuyendo con la edad. Muchos de esos síntomas se atenúan, probablemente no acaban desapareciendo del todo, o, bueno, pues uno tiene ahí su toque, ¿no? Pero nada más que eso. Entonces se va normalizando. En principio es una medicación que no es una medicación de por vida, que hay que probar siempre a suspenderla, y de hecho pues los propios niños que están en tratamiento muchas veces con las vacaciones escolares hacen descansos, ¿no? De la medicación, que son momentos en los que ya pues están entretenidos con otro tipo de actividades lúdicas, no tienen que tener ese nivel de atención que en periodo escolar sí que necesitan. Y luego, por último, una pregunta bastante básica, quizás porque como no tengo hijos con TDAH, entonces no estoy acostumbrada a toda esta medicación y al funcionamiento y tal, y quizás muchos de los que están escuchando ahora tampoco. Entonces, me ha sorprendido por qué estos niños que están sobreestimulados de una forma natural, parece ser que se les da algo como que les estimula más, porque no lo entiendo, es un... Sí, bueno, eso ya, este tipo de fármacos lo que hace es conseguir que se concentren, ¿no? Que orienten, porque realmente no es que estén sobreestimulados, sino que, a ver cómo podría explicarlo, es difícil de explicar. Dispersos. Sí, hay un montón de conexiones, pero no están... no sé cómo decirlo, hay un montón de cables funcionando, pero no están bien conectados, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es alinearlos bien para que las cosas vayan de forma adecuada, ¿no? Y sí, la verdad es que todos en general acaban teniendo un efecto activador, ¿no? Diríamos, claro, del sistema nervioso central. Sí, sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. Hola Fernando, muy interesante tu charla de un tema tan de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? En tu práctica diaria, ¿qué porcentaje de estos niños que están rotulados, etiquetados con este trastorno, necesitan medicación, psicofármacos, digamos? Yo creo que la mayoría. Bueno, la mayoría, a ver, yo creo que los pacientes con TDAH necesitan medicación, la gran mayoría. ¿Qué porcentaje de los que están etiquetados luego de verdad lo son? Pues no lo sé, pero yo creo que ahora mismo se ha bajado un poquito y a lo mejor, no sé qué te diría, un 70%, a lo mejor, una cosa así. Un 70%. Pero hace 5, 10 años yo creo que estaba más sobrediagnosticado que ahora.
Ya, sí, como esto es un tópico muy controvertido, ¿no? Sí, sí, sí. No, dice José, al hilo de lo que has contestado antes sobre el porcentaje de los niños medicados y demás, dice que qué hacen estos padres que tenemos niños con TDA, con TDAH, en ese 30% al que no le hace efecto el medicamento. Pues es difícil. Pues es difícil. Ahí están las otras alternativas, ¿no? Pues como digo, la terapia conductual y demás. Lo que pasa es que en mi experiencia, que claro, es limitada porque yo no soy neurólogo, ¿no? ni psiquiatra, pero yo creo que el cambio espectacular que se ve en estos pacientes es fundamentalmente con la medicación. El paciente que es respondedor es en el que se ve un cambio muy, muy, muy importante. Cuando la medicación, bueno, no sé si es su caso, hay distintos fármacos, ¿no? Hay fármacos de primera línea. En primera línea claramente es el metilfenidato. Primera línea, yo creo que ya de primera línea podríamos considerar también la tamoxetina. Y en segunda línea estaríamos con el fármaco, con la lisdex, anfetamina, y con la guanfacina, ¿no? Serían un poco los fármacos de segunda elección. Actualmente yo creo que esos fármacos, por ejemplo, de segunda línea, igual que decía que yo creo que la persona indicada para iniciar el tratamiento y para orientar o para hacer el diagnóstico es el pediatra de atención primaria, yo creo que el pediatra de atención primaria tiene que prescribir los fármacos de primera línea. Los fármacos de segunda línea yo creo que son claramente fármacos para alguien con experiencia en ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que probarlos, y por supuesto las otras tipos de medidas, que eso pues las llevan siempre mejor los equipos de psiquiatría infanto-juvenil. Os recordamos que tenemos la página web, así que si queréis preguntas así más sofisticadas se las hacéis al doctor Centeno y os contestará. Dentro de 15 días vamos a hacer esta sesión en un apartado muy importante para nosotros, que es enfermería, que yo considero tan importante como nosotros para que los programas de cardiología salgan adelante. Así os recuerdo que en 15 días será el responsable de enfermería de nuestro grupo el que dará la charla. Y nada, muchas gracias.